otro de los temas de esta semana que hemos desarrollado, el pedido de los vecinos del barrio La Florida para que esta zona de Mar del Plata se cierre, es decir, que tenga un único lugar de ingreso y egreso por los hechos de inseguridad. El proyecto ya lleva meses en el Consejo Deliberante, pero comenzó a avanzar, aprobado en los últimos días en la Comisión de Legislación. Escuchamos la palabra de los concejales, de los vecinos y seguimos repasando las opiniones, en este caso del arquitecto Daniel Medina, ex también rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, además usted docente especializado también en urbanismo. ¿Tiene una opinión respecto a esta situación que se está planteando? Bueno, la opinión podría ser teórica en términos generales y habría que ver en este caso cómo lo abordamos prácticamente para el caso puntual. Yo creo que el fundamento de la inseguridad para cerrar barrios es insuficiente, porque es una especie de pedido de los vecinos, quiero estar más seguro, y no necesariamente la mayor seguridad provendría por cerrar el barrio. Me parece que hay que pensarlo en términos más globales y otras soluciones, porque además, no sé cómo lo han tratado en el Consejo Deliberante hasta ahora, pero un barrio que fue loteado, fraccionado y de alguna manera no, concretamente oficializado y aprobado en términos de lo que ha sido lo tradicional, que las calles son públicas, por lo tanto son del dominio y del uso público. Cuando hablamos del dominio estamos hablando de la ciudad de la que se trate, claro. Y eso implica obligaciones para el Estado municipal o el nivel del Estado para el mantenimiento, cuidado, seguridad en las calles, alumbrado público, etcétera, etcétera. Si se piensa en cerrar solamente, hay que pensar quién se ocupa de la administración de ese conjunto y cómo se aseguran los dominios con las titularidades que correspondan de una u otra cosa. Es decir, claro, que no encuentro cuál es la forma que se pueda resolver esto en términos hasta legales. Es muy importante esto que mencionás, porque si fuera un barrio privado estamos hablando de alguien que lo administra, claro, que pertenece originalmente a una sola persona, dentro se construyen las viviendas, claro, pero acá estamos hablando de un fraccionamiento distinto, claro, de una declaración distinta, que además se hace a través ya de una ordenanza vigente, ¿no? Claro, pero el caso de los barrios cerrados o countries, que están legislados particularmente desde la sanción de la ley 8.902, estamos hablando de principios de los 80 o finales de los 70, fue en el 78, se implementó en los 80, eso implica que el que es dueño de la fracción, que va a ser habilitada, aprobada como barrio privado, como country, una cosa son los countries o clubes de campo legislados por esa ley, y otra cosa los barrios cerrados, que son posteriores y provienen de un decreto de la gobernación de Duhalde. Así que son los casos específicos, claro. Bueno, pero lo concreto es que cuando se trata de un country, el administrador, el desarrollador, asume la administración de todo ello. Pero hay particularidades que no dejan de ser importantes. Muchos de los countries de la provincia de Buenos Aires, yo creo que una gran mayoría, todavía no han cumplimentado las obligaciones que contrajeron para que esos countries fueran aprobados. Y aparecen complejidades como que esos desarrolladores en muchos casos no han cumplido con el fisco, con lo cual la provincia les está demandando cumplimiento de los pagos, además de las obras pendientes, y eso lleva a la inseguridad de los que han comprado de buena fe los lotes donde ya han construido sus viviendas. Claro. Me extiendo a otro tema, pero quiero decir que esta diversidad de complejidades hace que el caso concreto de la Florida tenga que ser abordado de esta globalidad de circunstancias. Esto independientemente de lo que podemos evaluar como las consecuencias sociales que producen este tipo de fracturas, que en términos urbanísticos se lo conoce como la fragmentación urbana, que es producto de los últimos 30 años. Claro. Además, bueno, ya el barrio tiene sus particularidades, ¿no? Sí, el de la Florida, claro, está cruzado por un arroyo, en parte sí, está dividido en dos, claro, pero bueno, lo cierto es que estamos hablando de sectores públicos que claro, no podrían ser cerrados como punto principal. Claro, a un colega de ustedes les hizo mención también, en el caso particular de Florida, la existencia del arroyo,
¿quién se ocupa del saneamiento, mantenimiento del arroyo y demás? No es que uno dice cierro y después caemos a la buena de Dios, sino que hay que tratar de tener adoptadas las previsiones del caso para que esto pueda ser así. Yo particularmente vivo en el bosque de Peralta Ramos, donde hay algunas cuestiones de inseguridad que también se ponen de manifiesto, y hay reclamos de los vecinos. entonces había históricamente algunas calles puntualmente abiertas y otras no. Entonces hay un conflicto si se vuelven a cerrar o no unas u otras, pero hay legislaciones que amparan una situación u otra. A mí me parece que la voluntad de cerrar el barrio tiene que tener fundamentos jurídicos suficientes. Y más aún, recordemos que hace unos 20 años, por lo que yo recuerdo, en el Grosellar y Montemar también hubo intentos similares, que bueno, hubo un pequeño vallado que fue autorizado, pero de ninguna manera no se pudo atentar o contrariar las disposiciones legales que fueran vigentes en ese momento. Sí, si uno transita por esos sectores, están ya habilitadas las calles, claro, en lo que en algún momento estuvo este vallado, ¿no? Claro, exactamente. ¿Cree que, bueno, los vecinos, por supuesto, ante el temor y quizás muchos en el desconocimiento, realizan estas propuestas? Sí. Ahora, los concejales tendrían que conocer de este tema, ¿no? Sin embargo, está avanzando. Bueno, creo que los concejales se habrán asesorado muy bien, no necesariamente todos tienen que saber de urbanismo, pero no se puede no saber de legislación, ¿no? Claro. Entonces, acá hay, además de la ley 8912 que ya mencioné, otra legislación que rige en la provincia de Buenos Aires que contempla este tipo de situaciones, a las cuales uno no puede escapar en absoluto. Sin duda, porque además, en el caso de habilitar también empezamos a iniciar un precedente, ¿no? Sin ninguna duda. Para que empiece a hacer también un pedido de otros barrios. Pero hay una norma jurídica, sin que yo sea abogado, básica, que es que una ley superior no puede ser contrariada y superada por una de carácter menor. Es decir, una ordenanza no puede ir contra las leyes, claro, por ejemplo. Es así. Básico. Daniel, le agradecemos el aporte. Al contrario, gracias a ustedes. La palabra de Daniel Medina, reconocido arquitecto de la ciudad, docente, también fue rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Seguimos ahora de esta manera con Agustín. Hablando de la Copa Sudamericana.